a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Los datos son abrumadores. Desde que en el año 2002 arrancó este gran escándalo de la Iglesia en Estados Unidos, la primera vez que la prensa hace visible los casos de abusos de sacerdotes sobre menores de edad. Pero es que las cifras en los últimos años se han vuelto alarmantes. Hay algunas ONGs que cifran en más de 100.000 los casos de abuso por parte de sacerdotes a menores en los últimos 70 años a nivel mundial. Sin embargo, en los últimos años, dos estudios, uno del gobierno francés y otro del gobierno español, aumentan mucho más esta cifra, ya que tanto en Francia como en España estaríamos hablando solamente en cada uno de estos países de más de 200.000 casos. Algo que nos preocupa realmente a nivel social en todo el mundo occidental. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio, la pedrastia en la Iglesia. Su empresa se llamaba Financial Trust, una de las inversoras más importantes de Wall Street. Sus clientes no podían trabajar con él, entrar en su empresa, con menos de $1.000 millones. Su mansión en Manhattan estaba valorada en $77 millones. Pero el creador de este emporio no ha pasado a la historia por ser un genio de las finanzas. Jeffrey Epstein ha pasado a la historia por haber creado una red de pedrastia en la que se implicó a la alta sociedad norteamericana y parte de la alta sociedad mundial. En los documentos liberados hace pocos días por la Fiscalía norteamericana, más de 900 páginas, aparecen posibles implicados como Bill Clinton, expresidente de los Estados Unidos de América, el príncipe Andrés de Gran Bretaña, que además la chica que estuvo con él en 3 ocasiones, Virginia Giff, comenta que le pagó por esas relaciones cuando ella era menor de edad $15.000. También aparecen en los documentos nombres como el de David Copperfield, el mayor cerebro del mundo, Stephen Hawking, también con Virginia Giff, dice que estuvo en una orgía, Tom Pritzker, director de los hoteles Hyatt, Alan Dershowitz, que es uno de los mejores abogados del mundo y profesor de Derecho en la Universidad de Harvard. En total se calcula que unas 150 menores fueron abusadas en esa red de pedrastia. Una auténtica infamia, una auténtica barbaridad. Pero si esto es lo que se sabe de esta red de pedrastas, de pedrastas, que estaba dedicada a satisfacer los más bajos instintos de la alta sociedad norteamericana y mundial, las cifras de pedrastia en la Iglesia ya sí son algo absurdo. Todo se destapó hace pocos años en Estados Unidos, donde más de 600 niños fueron abusados por 156 sacerdotes en la diócesis de Baltimore, en Maryland. La fuente, para que vean que no me lo invento, es la BBC. Por ejemplo, este dato lo saqué de un artículo de BBC. En Australia, la Real Comisión creada por el gobierno habla de 4.447 víctimas. El gobierno canadiense habla de entre 10 y 12.000 víctimas. La asociación ECA Global, que está compuesta de víctimas de pedrastia y que está investigando esto, habla de más de 100.000 casos a nivel mundial. Pero eso ahora se ha quedado un poco anticuado porque solamente en Francia están hablando de 216.000 niños abusados en los últimos 70 años. La fuente, el diario francés France 24. Esto es una barbaridad. O sea, no sé ustedes lo que piensan, yo con sinceridad me quedo sin palabras cuando hago una introducción así.
una de las organizaciones más importantes del mundo, que es la Iglesia Católica. Ojo, respeto a todos los católicos, me crié en un ambiente católico, mis padres eran católicos, todo mi respeto a las cosas buenas que hace la Iglesia. Pero también creo que el periodismo tiene que denunciar cuando se cometen abusos. Yo sí que creo que el periodismo debe ser un cuarto poder. Somos nosotros los que con este tipo de denuncias tenemos que hacer que los abusos en la sociedad paren. Y cuando estamos hablando de abusos a nivel sexual de menores, más todavía. Y tengo aquí al lado mío un libro que se llama El archivo secreto, de Juan Pablo Barrientos y Miguel Ángel Estupiñán. Toda una investigación exhaustiva de los abusos sexuales aquí en Colombia por parte de sacerdotes. Un libro que yo me he estado leyendo varios trozos y es como para que se te pongan los pelos de punta. Un libro que nos demuestra que esto no es el pasado, es el presente. Y lo más triste de todo es la impunidad de muchos de esos depredadores sexuales. Que me da igual que sean sacerdotes, financieros, abogados, periodistas, me da exactamente igual. Creo que esto es una auténtica barbaridad. Así que hagamos este programa para denunciar algo que ha puesto el mundo patas para arriba y para que nunca jamás vuelva a pasar. Y desde mi punto de vista, para que las personas que han hecho esto, como son delitos, acaben en la cárcel. Una gran infamia que espero que algún día termine. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio, y por eso ya tenemos un numeral en Twitter para que pongáis vuestras opiniones y comentarios. Y ese numeral es Enigma Caracol. Repito, el numeral en Twitter es Enigma Caracol. ¿Qué opináis de estos datos que os he dado? Lo de Jeffrey Epstein es para otro día hacer un programa entero sobre eso. Hoy nos vamos a meter de lleno en los abusos de pederastia en la Iglesia, pero, repito, todo esto me parece una auténtica bestialidad. ¿Qué opináis? A través del numeral Enigma Caracol. Sabéis que hago viajes de autor. La segunda quincena del mes de abril estaré haciendo un viaje al Camino de Santiago, una senda maravillosa donde podéis vivir, por ejemplo, los misterios que nos dejaron los templarios y otras órdenes antiguas. Y a finales del mes de mayo de este año voy a hacer un viaje a Turquía. Toda la información la tenéis en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com www.viajesjuanjesusvallejo.com. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, para Rich en los controles, para nuestros invitados de excepción de este programa, Miguel Ángel Estupiñán y Juan Pablo Barrientos, y desde luego un abrazo enorme para todas las personas que en este momento sintonizan la señal en vivo de Caracol Radio, y también para todas las personas que disfrutan de este contenido a través del podcast que publicamos todas las semanas a través del canal de YouTube de Caracol Radio. Juanje, hoy un programa que creo que va a ser movido en gran medida por la indignación. Estaba documentándome sobre lo que comentabas en la intro. De acuerdo al País de España, en una investigación preliminar de 2021, de hace 3 años, más de 216,000 casos de pederastia en la iglesia francesa, de acuerdo a una comisión independiente de investigación. Una absoluta locura lo que se está destapando en este momento, Juanje. Y yo creo que... ¿Y en España cuántos? En Francia son 216.000. 16,000, Juanje. Y en España, no sé, también otra barbaridad. Otra barbaridad, Juanje. Cuenta Juan Pablo, sí. Y lo que más me parece importante, Juanje, dentro de todo el dossier que vamos a desarrollar en esta noche, esa gran investigación en el archivo secreto con nuestro colega Juan Pablo Barrientos, un programa necesario, un programa desde el rigor del periodismo con nombres, datos, información totalmente contrastada, y un programa que es importante someter a reflexión, Juanje. Efectivamente,
Juan Pablo Barrientos, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Juan Jesús, buenas noches, gracias por la invitación. Gracias Alejandro. Muchísimas gracias a ti. Y siempre que viene alguien por primera vez al programa, le hago la misma pregunta. ¿Quién es Juan Pablo Barrientos para toda la audiencia de Noche de Misterio? Bueno, soy reportero, periodista desde hace unos 15 años que ejerzo el periodismo. Trabajé aquí en Caracol Radio, primero en la W, luego en Caracol Radio, eso fue entre 2017 y 2022. Tienes varios premios periodísticos, tienes un Simón Bolívar, no sé cuántos más premios tienes, y fuiste el primero que arrancó, que destapó esto aquí en Colombia, en el año 2019, todo el problema sí, de la pedrastia. 2018, esa primera investigación se llamó Dejar que los niños vengan a mí. Y la inspiración para esa investigación, lo que me empujó a hacer esa investigación fue precisamente esta película Spotlight. Una película maravillosa, ganadora del premio Oscar a Mejor Película en 2015, 2016, no recuerdo. Pero al final de esa película, antes de presentar los créditos, aparecen los nombres de 206 ciudades. Y dice, en estas ciudades también se ha presentado el mismo fenómeno que denunciaron los periodistas del Boston Globe. La película es sobre cómo unos reporteros del Boston Globe en el año 2001 destaparon una red de sacerdotes pederastas y abusadores sexuales. ¿Ya? Esta investigación hizo que cayera el muy poderoso cardenal Bernard Law, y a partir de ese momento, esa publicación fue del 6 de enero de 2002, comenzó a agrietarse, comenzaron a agrietarse las puertas de la catedral, porque comenzaron a salir denuncias primero en Estados Unidos, pero luego en el resto del mundo. Entonces, en esta película, que es un homenaje a ese trabajo periodístico, al final, antes de los créditos, dice, y en otras ciudades del mundo ocurrió o está ocurriendo lo mismo que Boston. Y aparecen los nombres de 206 ciudades, 105 ciudades de Estados Unidos y 101 ciudades del resto del mundo. Wow. La única ciudad colombiana en ese listado fue Medellín. Medellín, mi ciudad natal. Okay. Entonces ese dato me llamó poderosamente la atención y me metí de lleno en la investigación, comencé a investigar, y en esa primera publicación que hice para W Radio, que se llamó Dejar que los niños vengan a mí, publiqué la lista o denuncié la existencia de 17 casos de sacerdotes denunciados por abuso sexual en la arquidiócesis de Medellín, protegidos por el anterior arzobispo Alberto Giraldo Jaramillo y por el actual arzobispo de Medellín, Ricardo Tobón Restrepo, quien es el más célebre encubridor de curas pederastas aquí en Colombia. Dios santo, no lo tuviste nada fácil aquí en el país del Sagrado Corazón, ser el primer periodista que se metió en esto. Creo que por eso te llevaste varios premios, pero conforme tu libro salió, intentaron censurarlo, lo retiraron, aquello fue como tuvo un escándalo nacional, luego siguió, no sé cuántas demandas o querellas o vainas te pusieron. ¿Cómo fue esa historia, Juan Pablo? Bueno, sí, sale esa publicación en radio, Dejar que los niños vengan a mí, luego me contacta Editorial Planeta, escribo el libro Dejar que los niños vengan a mí, en el que participaron pues muchos colegas que me ayudaron a que el libro saliera digerible, que se pudieran leer historias tan horrorosas, sí, y que la gente pues de cierta forma apoyara mi trabajo, y además que era pues mi primer libro. Yo me considero periodista, yo no soy escritor, entonces este ejercicio tan hermoso de la escritura se los dejo a quienes saben, pero pues la vida y esta investigación me ha llevado a escribir ya 3 libros. Entonces Editorial Planeta me invita a escribir Dejar que los niños vengan a mí, sale el libro e inmediatamente los sacerdotes involucrados y la Iglesia Católica trataron de detenerlo por la vía judicial, sí, interpusieron acciones de tutela y uno de los jueces pues lo censuró, dijo, el libro lo tiene que retirar Editorial Planeta de todas las librerías hasta que yo estudie esta acción de tutela para ver si se cometió alguna injusticia contra alguno de estos sacerdotes. Y eso nada más y nada menos que censura previa. No, y así se lo hicimos saber al juez. El juez reversó esa decisión y siguió adelante con el estudio de la tutela, y al final me dio la razón, no me ordenó rectificar nada. Pero además fue la mejor campaña de mercadeo que pudo... Claro, todo el mundo se enteró, fue un escándalo tremendo. Tanto el cura que interpuso la tutela como el juez que trató de censurar el libro. Y de todas esas tutelas que
y denuncias penales por ese primer libro, que llegaron casi a 10, en todos los jueces de la República me dieron la razón. No me ordenaron rectificar una sola coma, una sola letra de ese trabajo, ¿ya? Entonces, ya en el libro se denuncia no solo a la Arquidiócesis de Medellín, pero la mayoría de sacerdotes sí son de la Arquidiócesis de Medellín, sino más de 40 casos de todo el país, de todas las diócesis, arquidiócesis y comunidades religiosas. Entonces, esto nace, repito, en 2018. Un programa radial en 2018, luego en 2019 se convierte en un libro, ya luego en 2019 comienza una lucha, una batalla frontal para acceder a los archivos secretos de la Iglesia Católica. Este libro se llama El Archivo Secreto, sí. No porque nosotros, Miguel o yo, nos hayamos inventado este nombre, sino porque dentro del Código de Derecho Canónico hay un artículo que habla de lo que es el archivo secreto, ¿ya? Y es ese archivo de la curia de cada diócesis, arquidiócesis y comunidad religiosa, en la cual pues reposan esas denuncias, incluso por ahí en alguna parte dicen celestiales y terrenales, ¿ya? Contra los sacerdotes de la Iglesia Católica. Todo tipo de denuncias, todo es como la hoja de vida minuciosa de cada sacerdote desde que se ordena sacerdote hasta que se muere, por qué parroquias ha pasado y también, o por cuáles parroquias ha pasado y también si ese sacerdote ha sido denunciado por abuso sexual, ¿ya? Ahí reposa esa denuncia. Entonces, obviamente, acceder a los archivos de una entidad privada, que además es religiosa, que además es la Iglesia Católica, una institución milenaria, imagínese usted las dificultades. Pero a raíz de ese libro yo dije, aquí hay mucho más, y en la Arquidiócesis de Medellín hay muchísimo más. O sea, lo que descubriste en ese primer libro, en esa investigación del 2018, fue la punta de un iceberg. Sí, la punta del iceberg. Y yo dije, aquí tengo que seguir investigando. Le envío entonces un derecho de petición al arzobispo de Medellín, a Monseñor Ricardo Tobón. Él se niega a responder ese derecho de petición, ¿ya? Diciendo, pues no, esa es información reservada, es información a la cual usted no tiene acceso y aquí no hay ninguna jurisprudencia en Colombia que a usted lo faculte para pedir esa información. Interpongo una acción de tutela, pierdo esa tutela, apelo, impugno, esto va a una segunda instancia y vuelvo a perder. Yo digo, pero aquí entonces va a ser imposible, pero yo no estoy preguntando por datos sensibles, estoy preguntando simplemente, dígame si sobre estos curas pesa alguna denuncia por violencia sexual infantil. Yo no estoy preguntando nada más, es un dato además de interés general. Aquí me tiene que responder esto. Entonces pierdo esas dos tutelas, enhorabuena que las perdí, porque todas las tutelas en Colombia al año se interponen entre 500.000 y 700.000 tutelas. Es una locura. ¿Qué es una tutela? Es cuando un ciudadano siente que se le ha vulnerado algún derecho fundamental, ¿ya? El derecho a la vivienda digna, al agua, a la educación, a la salud, a lo que sea. Y uno de esos derechos fundamentales en Colombia es el acceso a la información, el derecho de petición, la capacidad y la posibilidad que tiene cada ciudadano colombiano de presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades, ¿ya? Entonces, al año, todas las tutelas llegan a la Corte Constitucional para una eventual revisión. Al año llegan entre 500.000 y 700.000 tutelas, ¿ya? Mensualmente llegan entre 50.000 y 70.000 tutelas a la Corte Constitucional. Y una sala de 2 magistrados al mes, de esas 50.000, 70.000 que llegan, seleccionan unas tutelas para revisión, entre 35 y 50 tutelas. Pues, oh sorpresa, a raíz de que estos 2 jueces de la República me negaron el acceso a la información, el acceso al archivo secreto de la Arquidiócesis de Medellín, la Corte Constitucional seleccionó para revisión esta tutela. Eso es como ganarse la lotería. Sí, me escriben de la Corte y me dicen, mire, su tutela ha sido seleccionada. Y yo ni siquiera solicité porque uno puede solicitarle a la Corte que yo pensé que ya ahí había muerto todo, pero no. La Corte Constitucional consideró que este era un asunto novedoso. Y por eso y entonces la selecciona y ya 3 magistrados emitieron una sentencia, la sentencia T09120, que me dio acceso al archivo secreto de la Arquidiócesis de Medellín. Es una sentencia de constitucionalidad pues muy importante, porque incluso en estos días un periodista estaba pidiendo una información a una universidad sobre otro caso y no le entregaban la información, interpuso una tutela y el juez le dio el acceso a la información y cita esta sentencia T09120 hablando de lo que es la información privada versus la información semiprivada.
Y ahí los magistrados de la Corte Constitucional fueron claros en decir esta es información semiprivada. Él no está pidiendo datos reservados, datos sensibles, datos que tengan que ver con expedientes médicos o financieros, sino sobre cada sacerdote usted diga si ha sido denunciado o no ha sido denunciado. ¿Sí o no? Sí o no. Si esa denuncia ha sido remitida a la fiscalía, sí o no. Si el cura sigue ejerciendo como sacerdote, sí o no. ¿Ya? O sea, no buscábamos meternos más allá de lo que nos permite pues, la Constitución y la ley frente a lo que son los datos semiprivados. Yo en estos días... ¿Y te dieron esa lista? Entonces ahí me respondieron por los 36 por los que pregunté. Okay. Y de esos 36, más de 20 habían sido denunciados por violencia. O sea, lo reconoció la misma Iglesia Católica. Entonces yo digo, aquí hay algo muchísimo más grande. Mucho más grave, aquí hay algo muchísimo más grande y más grave. Yo tengo que seguir solicitando más información. En ese derecho de petición yo pregunté por 36 de la Arquidiócesis de Medellín y 7 de los salesianos. En total 43. La tutela de la Arquidiócesis de Medellín la perdí en primera y segunda instancia. La de los salesianos la perdí en primera instancia y la gané en segunda instancia. Okay. Entonces la Corte seleccionó la de la Arquidiócesis de Medellín, pero también la de los salesianos para decir por qué los jueces están fallando de manera diferente la misma tutela. Entonces ordenan responder por esos 43 curas, pero los salesianos ya habían respondido por esos 7 porque ya 2 jueces les habían ordenado. La Corte simplemente selecciona para hacer una comparación de por qué estos jueces actuaron de manera diferente o fallaron de manera diferente. Ajá. Entonces ya con esa sentencia yo digo, aquí hay mucho más. Voy a pedir ahora la información de todos los sacerdotes de la Arquidiócesis de Medellín. De absolutamente todos. Wow. Después de ese derecho de petición de 36, mandé otro derecho de petición preguntando por 67 y también me lo respondieron, porque ya había una sentencia de la Corte Constitucional. Okay. Eso en total sumaba como 100 sacerdotes por los que pregunté, de los cuales una tercera parte habían sido denunciados por violencia sexual. Más del 30. Wow. ¿Ya? De esos 100. Entonces, esa sentencia de la Corte Constitucional, la Arquidiócesis de Medellín la respetó para responder esos 2 derechos de petición. Cuando dije, aquí hay mucho más, es que el 30% de los que... Eso es una barbaridad. Es una barbaridad. Voy a preguntar por todos los sacerdotes de la Arquidiócesis de Medellín restantes, por los otros por los que no he preguntado. Tomé un directorio y veo que hay una lista de más de 1000 sacerdotes, entonces pregunto por los otros 915. Wow. Y le envío al arzobispo de Medellín un derecho de petición, anexándole la sentencia de la Corte Constitucional, preguntándole por los otros 915 sacerdotes. Pues el arzobispo, sorpresa, me dice, no le voy a responder. Y yo, ¿pero qué ha pasado aquí? Si hay una sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia T09120. Entonces, interpongo una acción de tutela. Esa tutela llega al juzgado 14 civil del circuito de Medellín. Estamos ya en el año 2021. La sentencia de la Corte fue 2020. Ese año me respondieron los 2 derechos de petición. Luego, en 2021, envío este nuevo derecho de petición preguntando por los otros 915. No me lo responden, interpongo una tutela que va al juzgado 14 civil del circuito. Recuerdo que la jueza se llama Miguel Maza Acosta. Y la jueza, en una sentencia contundente, dice, le tienen que entregar la información al periodista. ¿Por qué? Porque hay una sentencia de la Corte Constitucional que dice que tienen que responder. Pues a ver, el arzobispo impugna la sentencia. Y entonces esto va al Tribunal Superior de Medellín. Yo digo, pues no tengo miedo, perfecto, porque ya hay una sentencia de la Corte Constitucional. ¿Qué me puede pasar? Pues pierdo en el Tribunal de Medellín. Los magistrados, un magistrado de nombre Julián Valencia Castaño, de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, falla a favor del arzobispo de Medellín y dice, no, usted no tiene que entregarle nada a este periodista porque simplemente aquí ya hay una cosa juzgada, ya usted le respondió de acuerdo a lo que decía la sentencia, en los otros 2 derechos de petición, usted no tiene por qué responderle esto al periodista. Yo dije, no, pues aquí ya no puedo hacer absolutamente nada. Qué loco. Ya perdí todo este esfuerzo ante la Corte, estoy jodido. Pues ahí entonces envié ahora sí una solicitud ciudadana de revisión ante la Corte Constitucional, diciéndole, señores magistrados, mira, hay una sentencia de constitucionalidad, este señor no la quiere cumplir, no me quiere responder. Sí, este juez me está diciendo el derecho de petición, y el juez le estaba avalando esa decisión al arzobispo. Y entonces se reúnen los 2 magistrados del mes para estudiar esas 50,000 tutelas y no las seleccionan. Y yo no, ya perdí todo. Pues no, entendí ahí, aprendí que había otro paso que se llama la insistencia, es decir, insistirle, como son 9 magistrados de la Corte y ya estos 2 dijeron que no, insístele a los otros 7. A ver si alguno
le propone a los dos magistrados de la siguiente sala para que seleccionen esa tutela. O sea, es más difícil todavía. Entonces le mandé una insistencia a los otros 7 magistrados. Magistrados, esto es muy grave. Esto es muy grave, magistrados. Y un magistrado insistió, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez. Insiste, y en la sala siguiente, los 2 magistrados de esa sala seleccionan esa tutela, es decir, avalan la insistencia del magistrado Ibáñez, como ganarme la lotería la segunda vez. Y entonces viene una segunda sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia SU 191-22. SU 191-22, o sea que fue reciente, de 2022. Pero váyase usted para atrás. Aún así la Arquidiócesis de Medellín no quiso entregar la información que le estaba solicitando. Respondió por algunas curas por los que le dio la gana, pero no me respondió por los 915 sacerdotes por los que estaba preguntando. Habiendo una segunda sentencia a tu favor que te daba el derecho como ciudadano y como periodista a saber de sus 1000 sacerdotes cuántos han cometido abusos sexuales con niños. Exacto. O sea, y no respondió. No, pues dice, no respondo y ya, y punto, le respondo por los que me da la gana, pero por esos 915 no le voy a responder. Bueno, al final, en 2022 saqué esta investigación que denunció a 66 sacerdotes de la Arquidiócesis de Medellín. Ya vamos en 66 sacerdotes denunciados por violencia sexual en la Arquidiócesis de Medellín, encubiertos por los 2 arzobispos. ¿Y tienes una cifra también del número de víctimas de esos 66 sacerdotes más o menos? No, porque esa información, por ejemplo, nosotros no preguntamos nunca por las víctimas. Okay. Porque si preguntamos por las víctimas, ahí sí que se nos cierran todas las puertas. Y yo creo que tendrían toda la razón los jueces en no entregarnos esa información. Okay. La arquidiócesis son tan cínicos en sus respuestas que dicen, Juan Jesús, mire, no le entregamos esa información porque aquí protegemos primero a los niños y la información de los niños. No. Los niños que ustedes han abusado sexualmente, señores. Y entonces ponen ese argumento. Y mi respuesta ante los jueces es, señores jueces, yo nunca en esta investigación he preguntado por las víctimas. Entonces ahí aparece un sacerdote denunciado, pero no nos dicen ni cuántas denuncias, ni quién era la víctima, ni la edad de la víctima. Solo sabemos que son menores de edad. En algunos casos se entregan información de víctimas mayores de edad, personas en incapacidad de resistir, ¿ya? Entonces, yo dije, pues, tenemos que seguir, tenemos que continuar, sí, claro, porque aquí hay muchísimo más. Entonces, saco esta investigación en 2022 sobre los 66 sacerdotes de los que ya tenía información, y ese año, incluso antes de ese año, 2022, aquí me salté algo importante porque me concentré y voy a seguir con el hilo de la Corte Constitucional, que me parece interesante para volver a una historia que fue la historia del segundo libro. Listo. Entonces ya con esta segunda sentencia, pero con la negativa de la Arquidiócesis de Medellín, yo digo, pues aquí hay que continuar. Y conocí a raíz de que escribí un segundo libro, del cual les hablaré en un momento para contarles cómo llegué a esa historia, a un periodista fantástico, fenomenal, al mejor coequipero posible que yo hubiese podido encontrar para una investigación como esta. A Miguel Ángel Estupiñán. Miguel Ángel Estupiñán Medina, un tipo pues... Y luego nos vas a hablar de eso porque tengo que darle paso a un pequeño boletín deportivo. Me estoy quedando alucinado con la historia. ¿Sigo derecho? No tengo que hacer entonces el parón. Perfecto, mejor. Conoces a Miguel Ángel Estupiñán y lo implicas en la investigación, que él además estudió teología, creo. Sí, claro. Y Miguel Ángel, pues, lo conozco y yo digo, no, pues que este es el personaje que yo estoy buscando para esta investigación. Además en ese momento cubría el tema de religión, de derechos humanos, para los periódicos más importantes de este país, para un medio digital que se llama Religión Digital, un tipo supremamente disciplinado. Y yo, pues no sé, me inspiró mucha confianza y dije, este es el tipo para esta investigación. Y de inmediato le invité, adelante. Yo, Miguel, vamos a hacer algo más grande a nivel nacional, ¿ya? Vamos a descubrir y vamos a hacer un top de los 10 obispos más encubridores del país. Esa era como la idea inicial. Wow. Y así nos fuimos como por unos meses como buscando esas historias, pero el acceso a la información se nos complicaba mucho y bueno, yo me fui para... Porque te tocaba diócesis por diócesis, exacto, provincia sí, por provincia, ciudad por ciudad. En ese momento no teníamos una estrategia clara, ¿ya? Yo me fui para mis vacaciones, estuve con mi familia en esa Navidad de 2022, la pasé chévere, la pasé muy bien, regresé a Bogotá en enero de 2023 pero antes, estando por allá, pensé yo, aquí hay que hacer algo y es, bueno, voy a hacer
lo que debía haber hecho hace tiempo, y es, le voy a enviar un derecho de petición a todos los obispos y superiores de comunidades religiosas de Colombia, es decir, 137 derechos de petición. Wow. Miguel, ¿lo hacemos? Y Miguel dice, hagámoslo. Listo, Miguel, tú te encargas de las comunidades religiosas, yo me encargo de las diócesis y arquidiócesis. Yo me encargué como de 70 y él de 67 o viceversa, no recuerdo. Entonces usted manda esos derechos de petición, yo mando los míos y los mandamos el 10 de enero de 2023 a las 8:32 de la mañana. ¿Por qué 8:32? Eso también tiene su significado. Un texto evangélico, un texto del Evangelio de San Juan, Juan 8:32. La verdad os hará libres. Dios santo, ¿Ya? pues, ojalá. Entonces, no sé cuántos obispos entendieron el mensaje de la hora a las 8:32 de la mañana, pero ese día se fueron esos derechos de petición. Primero enviamos los de las diócesis y luego los de las comunidades religiosas. Se fueron todos esos derechos de petición. Y anexamos las 2 sentencias de la Corte Constitucional, diciendo, señores obispos, es que aquí hay 2 sentencias de la Corte Constitucional que nos avalan, nos tienen que entregar la información. Pues de 137 solo respondieron, Juan Jesús, 17. 17. ¿Pero qué ha pasado aquí? 17 solamente. No. ¿Ya? Y aquí les preguntábamos a cada obispo, las preguntas eran muy sencillas. ¿Cuántos sacerdotes se han ordenado para cada diócesis o comunidad religiosa? Desde que esa diócesis o comunidad religiosa se fundó o está en Colombia hasta la fecha. Dígame el nombre de cada sacerdote, ¿ya? Porque además los sacerdotes son personas con funciones públicas, Sí, claro. ¿ya? Que atienden al público, que están con el público, que están con niños, niñas y adolescentes, que tienen escuelas, labores colegios, educativas, universidades. eso es. Totalmente. Entonces esta información tienen que entregarla, ¿ya? Y dígame de cada sacerdote si ha sido en algún momento denunciado por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Y si esa denuncia la ha remitido o no a la Fiscalía General de la Nación. ¿Y esas 17 respuestas que tuviste te hablaban también de otros sacerdotes con implicaciones en abuso sexual de niños? Ah, no, claro, de esos 17 entregaron alguna información, no toda, porque también descubrimos que de los 137, 45 mintieron en sus respuestas. Y eso en Colombia pues tipifica un delito que se llama falsedad ideológica en documento privado. Entonces decían, por ejemplo, este sacerdote, no, él no ha trabajado acá o no ha sido denunciado, pero otra diócesis que sí nos respondía sobre ese cura, porque como los cambian de parroquia en parroquia, de diócesis en diócesis, sí, nos respondía sobre ese cura y decía, no, este sacerdote fue denunciado en tal parte, ese obispo sí sabía, entonces entre ellos se hicieron quedar muy mal. Ya. Pero solo respondieron 17, entonces aquí le dije yo a Miguel, pues entonces nos va a tocar interponer 120 tutelas. Wow. ¿Para qué? Para acceder a información. Interpusimos 120 acciones de tutelas. ¿Ya? Miguel se encargó de la mitad, yo me encargué de la mitad, ¿ya? Obviamente, pues Miguel y yo pues, no somos abogados, pero pues en estos 5 años he aprendido como el teje-maneje de lo que es el derecho constitucional, de lo que es la acción de tutela, de cómo solicitar a la Corte que seleccione una tutela, cómo hacer una insistencia, ¿ya? Me he aprendido también a defender frente al acoso judicial o frente a las denuncias penales. Entonces esto lo hicimos Miguel y yo solos. Aquí no contamos con la asesoría de ningún abogado, ¿ya? Obviamente la FLIP y de justicia, de justicia no lo hizo la FLIP, y el 20 y Media Defense nos están apoyando ante la Corte Constitucional, pero todo este trámite lo hicimos Miguel y yo solo. Entonces interpusimos 120 tutelas. Y les decíamos a los jueces, señores jueces, aquí hay 2 sentencias de la Corte Constitucional. Que nos avalan. 75, ganamos 75 tutelas y perdimos 45. Yo dije, pero ¿cómo puede ser posible esto? ¿Por qué decisiones tan habiendo disímiles? 2 sentencias. 2 sentencias, tienen que leerlas simplemente y ya. Las tutelas las interpusimos en todo el país, porque uno puede interponer una tutela en 2 lugares, o donde vive usted o donde fueron vulnerados sus derechos. Miguel y yo vivimos en Bogotá, pudimos haberlas interpuestas todas en Bogotá, pero dijimos no, vamos a interponer las tutelas en todo el país para ver cómo piensan los jueces del país o qué tan sesgados están, no sé. Miremos a ver también ese fenómeno. Es que eso es interesante. O sea, jueces que avalan que continúe el silencio y esa cortina de acero. Es una barbaridad. 45. Y aquí entonces fueron 240 sentencias, porque todas las tutelas fueron a primera y segunda instancia. Cuando Miguel y yo perdíamos, obviamente impugnábamos. Cuando los obispos perdían, ellos impugnaban. Entonces esto fue una batalla en primera y segunda instancia que se fue desde enero y que todavía continúa. ¿Por qué continúa? Porque pues cuando perdíamos tutelas dijimos, bueno, esperemos a que lleguen a la Corte Constitucional. Y entonces las tutelas comenzaron a llegar a la Corte Constitucional mes a mes. Y nosotros comenzamos a enviar nuevamente solicitud ciudadana de revisión. Yo le dije a Miguel, esto es muy difícil porque pues ya la Corte ha estudiado el caso 2 veces, pero aquí esto es muy grave. Aquí nos han fallado 45 tutelas en contra nuestra. Sí, es una barbaridad. La Corte tiene que seleccionar esto otra vez. Yo, la verdad,
bien pesimista. Yo dije, eso no va a ocurrir, es que es una lotería. Cuando en mayo la Corte Constitucional vuelve a seleccionar este caso y selecciona, en mayo ya habían, porque no todas llegan al mismo tiempo, los jueces las van mandando cuando les da la gana o cuando ya han fallado. Es increíble, han pasado ya meses de estas tutelas, hay 30 tutelas que no han llegado a la Corte Constitucional porque los jueces, el de segunda instancia está obligado a mandar la sentencia a la Corte de inmediato, se demoran meses. Entonces en mayo seleccionaron una tutela, ya llegó junio y seleccionaron 12, luego julio 16 y así ya han seleccionado 50 tutelas. De lado y lado, tanto las que perdimos nosotros, casi todas las han seleccionado, o todas, no, casi todas, hay 2 que no han seleccionado. Y de los que ellos han perdido, porque ellos también le han solicitado a la Corte que por favor seleccionen. Ellos creen que los jueces que fallaron en contra de ellos están equivocados. Incluso, y reclaman al Constitucional, y reclaman a la Corte. Habiendo 2 sentencias anteriores que te avalan. Y reclaman y le dicen a la Corte, no vamos a entregar esa información porque esto es una clara violación al habeas data. Entonces, ahí vamos, la Corte todavía sigue estudiando ese expediente. Según leí en el diario El Tiempo el año pasado, a mediados de febrero vendrá una sentencia de la Corte Constitucional. El ponente de esa sentencia es el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, el que insistió para que la Corte seleccionara la segunda sentencia, la SU 191-22, que en ese momento pedía pues revisar una tutela contra la Arquidiócesis de Medellín. Ahora pues es un expediente que involucra a todas las diócesis del país. Incluso el magistrado Ibáñez vinculó a todos los curas de Colombia a este expediente y les dijo, si usted quiere manifestar, manifiéstese. Y todos se han manifestado de una manera pues que usted no se imagina, todos negándose a entregar la información o a decir, no, yo no autorizo a que el obispo mío entregue esta información. Entonces, sé que ha habido mucho lobby por parte de la Iglesia Católica para tratar... Y presionando a la judicatura seguro. De presionar a los magistrados de la Corte Constitucional, pero yo honestamente confío en la Corte Constitucional. Yo creo que es un tribunal garantista, que en mi caso pues han sido favorables en 2 oportunidades. No sé qué va a pasar ahora, pero yo lo único que les digo a los magistrados, y si el magistrado Ibáñez llega a escuchar esto, los otros 8 magistrados, porque además lo va a estudiar la sala plena, no 3 magistrados, sino los 9 magistrados. Este es un tema de acceso a información, este es un tema que busca que los niños, niñas y adolescentes estén en ambientes seguros. Si usted, padre de familia, madre de familia, me está escuchando, esto no es una guerra contra la Iglesia Católica, esto es un trabajo periodístico que busca que los espacios donde están sus pequeños, que es lo más sagrado que ustedes tienen, sean espacios seguros. Punto. Es una investigación por los niños, niñas y adolescentes de Colombia. Es que todos los sacerdotes que tienen antecedentes de abuso sexual infantil deberían de estar bien lejos de los niños. Es más, desde mi punto de vista, ni siquiera deberían seguir ejerciendo como sacerdotes, deberían dedicarse a otra cosa, porque al final un sacerdote es una persona que tiene un trato público y que está... Entonces, a mí esto me parece una locura y una barbaridad, ¿no? Y luego nos lo comenta tu compañero, que escucharemos a Miguel Ángel Estupiñán en un par de totales, que le grabamos como 25 minutos de entrevista. Esto es una locura, esto es un sinsentido. O sea, vamos a ver. Repito, respeto a la Iglesia Católica. Tienen instituciones maravillosas como Cáritas y otras que ayudan a la gente, ayudan a refugiados, todo eso. Pero lo que está sucediendo con esta cifra de 100.000, 200.000 es un daño social que es casi irreparable. Que si quiere enseguida, Juan Jesús, podemos hablar de esas cifras de España y Francia y le cuento cómo llegaron a esas cifras, y también le hablo de las cifras de Colombia, porque con los pocos obispos que respondieron a los derechos de petición, llegamos a una cifra hasta el momento de 573 sacerdotes denunciados por abuso sexual en los últimos 20 años, ojo, en los últimos 20 años, y solo han respondido el 13% de los obispos y superiores de comunidades religiosas. Usted ya haga cálculos. 573. En el libro hay 569, pero en las últimas semanas hemos publicado 4 más en Casa Macondo, porque en Casa Macondo vamos a actualizar esta lista. Y sobre todo, o sea, aquí este es el resultado del 13% de los que no han entregado la información en estos momentos. El otro 87%, Juan Jesús, está en manos de la Corte Constitucional. Es decir, con la sentencia de la Corte,
obligarían a todos los obispos y superiores de comunidades religiosas de Colombia a entregarnos el 87% restante del archivo secreto al cual ya tenemos acceso porque hay 2 sentencias de la Corte Constitucional. Entonces, si quieren, enseguida hablamos de esas cifras europeas y de la cifra que encontramos Miguel Luego, Ángel y yo aquí en este porque libro. además cifra de víctimas en Colombia no habría, solamente el número de sacerdotes, que son 573. Además, sí señor. Sí señor. No, esto es una auténtica bestialidad. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Enigma Caracol. Y nos quedamos terminando el bloque anterior, la entrevista con Juan Pablo Barrientos. 573 sacerdotes con denuncias por abuso sexual y no es ni el 20% de la información que pidió. Pero aunque no tendríamos el número de víctimas en Colombia. Pero me comentabas que me ibas a decir que España ha sido otro gran escándalo porque creo que también pasan de 200.000 como Francia, ¿no? Y en Francia 216.000 entre 1950 y 2020. Pero escucha esto, yo ahora estuve en Francia estuve en noviembre, estuve allá por una invitación de Reporteros Sin Fronteras y me reuní con el presidente de la comisión que investigó este tema de la pederastia en la Iglesia Católica en Francia. Okay. Que fue vicepresidente del Consejo de Estado, ahora se me escapa pues el nombre, No pero pues preocupes. ahí en Google fácilmente pueden encontrar el nombre de ese presidente de esa comisión. Y me reuní con él, un señor muy, muy amable que me explicó cuál fue la metodología. Porque yo le dije, yo desde que llegué le dije, bueno, a ver, han hablado de 216.000 casos. ¿Cómo? ¿Dónde están los 216.000 nombres? Y me dice, no, un momentico, aquí no hay nombres. Aquí no hay nombres. Usted publicó nombres. Y yo, claro, yo acabo de publicar con mi colega Miguel Ángel Estupiñán un libro con 569 nombres. Y 4 más en Casa Macondo vamos en 573. Él me dice, no, es que mire, le explico cómo llegamos a ese número. Aquí se hizo un estudio, un sondeo, una encuesta con 28.000 personas del área rural y del área urbana. Jóvenes, adultos, hombres, mujeres de todas las clases sociales. Eso es una muestra estadística. Una muestra estadística, 28.000. Y es de ahí, de esa muestra, que salen los 216.000 casos entre 1950 y 2020. Y por eso la Iglesia Católica Francesa salió a atacar ese informe. A decir, momentico, esto es una locura. Esto es imposible, además. Y luego viene, en España se hace el mismo estudio, pero allí lo hace ya el Estado directamente, la Defensoría del pueblo, ¿ya? Y presentan esta misma investigación y allí 200.000 casos, pero con la misma metodología. Allí no sé... Otros 200.000. Otros 200.000, ¿ya? Entonces, por eso también los obispos españoles salieron a decir, no, esto es una vergüenza ese informe. Es imposible esos 200.000. Nosotros no vamos a aceptar ese informe, vamos a aceptar públicamente y vamos a reparar a las víctimas cuyo victimario tenga nombre. Ya tenemos 2.000 casos, 1.000 de esos creo yo que los ha aportado el país de España con la investigación tan buena que ha hecho. Pero obviamente es el país de España con una unidad de investigación grande que se ha ido de frente a investigar el tema de la pederastia en la Iglesia Católica Española. Entonces la Iglesia dijo, no, vamos a reconocer estos 2.000, 3.000, porque son los nombres de curas que tenemos y ese informe lo rechazamos completamente. Entonces, a mí me han tratado aquí los obispos en sus sermones y en las intervenciones que hacen en los juzgados como un tipo irresponsable, amarillista, sensacionalista. No. Ave María, Miguel y yo estamos siendo lo más responsables del mundo. Porque Sí, claro. aquí estamos publicando y estamos enviando derechos de petición y poniendo tutelas para tener la información exacta, precisa, ¿ya? Nosotros sabemos lo que implica denunciar que un sacerdote ha sido denunciado por violencia sexual infantil. Es el nombre de esa persona. Pero un momentico, contra las evidencias no podemos ir en contra. Aquí hay unas denuncias, porque hay un cura, por ejemplo... No solamente las evidencias, Sí. que estamos hablando de un problema social tremendo. Y lo que tú decías antes, es que los padres tienen derecho a saber con quién están sus hijos. Exacto. O sea, y si tu hijo va a una institución eclesiástica, me parece genial, a cualquier colegio y tal, pero deberían de saber quién está dando clase ahí. Yo no tengo hijos, pero si tuviera hijos y me entero que en el colegio de mi hijo hay un sacerdote que ha tenido, digamos,
unos problemas de abuso sexual infantil, yo no llevo ya a mi hijo ni por el chira, obvio. Claro. O sea, Claro. Lo estás protegiendo. ¿me entiendes? O Sí, sea, sí. ¿me voy a arriesgar? No. ¿El tipo rezó 3 Padres Nuestros, fue al psicólogo, ya se curó? Pues no lo sé, pero yo a mi hijo no lo llevo. Yo, por ejemplo, en España conocí 2 casos de personas allegadas a mí. Uno de ellos muy triste porque es una persona que acabó teniendo ciertos problemas con sustancias y tal, y siempre tenía eso en la cabeza. Y eso lo conocí yo, ¿vale? Y ese tipo, por ejemplo, nunca puso una denuncia ni puso nada. Nada de nada. Entonces creo que esto también es una especie de cortina de silencio que ha impuesto la Iglesia, que me parece terrible. Y luego una pregunta que te quería hacer. ¿Sabes si en el caso de España u otro, cuando dicen, vale, reconocemos que hay 2.000 víctimas, ¿las indemnizan? ¿Les pagan algo? Pues dijeron que lo iban a hacer. Allá en España dijeron, vamos a reparar a todas las víctimas. Y yo creo que el meollo del asunto está ahí. La Iglesia Católica pues es una institución religiosa, pero ante todo es también una empresa. Sí, claro, no quieren soltar plata. Una empresa que tiene sus cuentas bancarias, que tienen sus propiedades. ¿Y por qué esconden? A mí me preguntan siempre, ¿por qué esconden estos casos de abuso sexual, de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes? Por la sencilla razón de que si los reconocen tienen que repararlos. Tienen que pagar. Si la Iglesia Católica sale y dice, sí, vamos a reconocer estos 569, 70 casos, o 1.000, o 2.000, o 3.000, o 4.000 que salgan con la sentencia de la Corte Constitucional, no sabemos cuántos casos van a salir. ¿Eso implica qué? Que van a tener que vender propiedades, como lo hicieron en Estados Unidos, que muchas diócesis salieron a vender propiedades para reparar a las miles de víctimas. Entonces, el hecho de tener un archivo secreto, el hecho de salvaguardar esta información, de no quererla entregar, de contratar las firmas de abogados más poderosas y costosas de este país, porque aquí somos Miguel y yo, 2 reporteros enfrentados a 120 obispos y cada uno de ellos tiene su abogado. Wow. ¿Ya? Entonces se están gastando una millonada que en estos días hacíamos cuentas y decíamos, esto puede llegar a más del $1.000.000 que han pagado entre todos los obispos En abogados en abogados para proteger el archivo secreto. Porque no es barato que les cobran los abogados, les cobran unas cifras bastante costosas. Entonces, $1 millón y están pagando, pero si reparan a todas las víctimas, que insisto, pues son aquí estamos dando nombres de sacerdotes denunciados por pederastia, ¿ya? Las víctimas deben ser muchísimas más. Entonces, si dicen, sí, aquí están los archivos secretos, sí les reconocemos, tienen que repararlas. Y entonces, aquí en el fondo, esta es una pelea por billete, por dinero, por plata, ¿ya? Por propiedades. Porque ellos no van a perder nada, ellos dicen no vamos a perder nada. Y por eso en esta investigación hemos descubierto que en muchos casos las diócesis han conciliado directamente con las víctimas, les pagan unas millonadas, tome sus 100, 200, 300 millones, 400 millones, no le exagero con estas cifras, wow. Y usted quédese callado y no vaya a la justicia, porque saben que una demanda civil pues los haría pagar muchísimo más dinero. Entonces, en el fondo es una pelea por recursos económicos, ya por eso no quieren entregar los archivos, por eso, obviamente también es un tema de prestigio, el prestigio que tienen, la credibilidad que tienen como una institución muy querida aquí en el país. Pero yo creo que eso poco les importa si lo comparamos con lo que les importa a la Iglesia Católica como empresa, sus propiedades y sus cuentas bancarias. Pues hombre, con menos del 20% de los sacerdotes del país ha sacado 573. En los últimos 20 años. Vale, o sea, esto es una bestialidad y son 573 casos comprobados. Entonces, o sea, las cifras son absurdas. Pues tienen que pagar plata, pues que la paguen. ¿Yo qué quieres que te diga? Sí. Esto me recuerda, no sé si conoces el escándalo de las hermanas del Buen Pastor, no sé si lo conoces. No lo conozco. Las hermanas del Buen Pastor, hay un vídeo en mi canal de YouTube, en Oculto tras la sombra, que hice sobre eso. Las hermanas del Buen Pastor, hasta el presidente de Irlanda tuvo que pedir perdón públicamente a principios de este siglo XXI. Durante 50 años, miles de niñas le hicieron de mano de obra barata a las monjas, a las hermanas del Buen Pastor, tanto en Irlanda como en Gran Bretaña y en Holanda. Y en el caso de Irlanda fue tan heavy, porque además les pegaban, no las educaban, fue tan heavy que no sé cuántas denuncias tienen. Y en Holanda, igual, que perdieron un montón de denuncias, y lo de Holanda fue muy escandaloso porque en Holanda tenían unas propiedades valiosísimas. Y no las vendieron para indemnizar a nadie, se negaron. O sea, horrible. Es una cosa que, o sea, es como de, a ver, cualquier criminal, sí. Y creo que las leyes tienen que estar en los países
por encima de cualquier institución. Eso yo creía hasta ahora. Sí, aquí yo tengo que aclarar, y lo dice la portada del libro del Archivo Secreto, la lista de curas denunciados por pederastia y abuso sexual que la Iglesia Católica Colombiana no quiere que se conozca. ¿Está la lista aquí? Sí, aquí está, al final está el Archivo Secreto, nombre por nombre de cada uno de esos curas, con un pequeño relato sobre cada uno de esos curas. Y entonces, porque pues ya nos han llegado solo 2 solicitudes de rectificación hasta el momento. Y estos 2 curas alegan, mire, a mí la fiscalía desestimó ese caso. ¿Por qué? No sabemos. La fiscalía no nos entrega esa información. Simplemente la diócesis o la fiscalía, porque aquí también hay mucha información de la fiscalía, nos dice, mire, este cura fue denunciado. La investigación fue archivada. Y en el libro decimos la investigación fue archivada. ¿Los hechos? ¿Por qué los archivan? No sabemos. En muchos casos porque ya hubo una prescripción de la acción penal. Es decir, ya pasaron 20 años. Entonces aquí tenemos que archivar, ni siquiera entran a investigar. Y el cura sale con ese archivo. O lo archivan a lo mejor porque la iglesia le pagó 500 millones de pesos y chao. Exacto, entonces, o porque entonces la víctima se retractó. En la cantidad de casos que registramos en este libro de víctimas que se retractan presionados por la iglesia católica, o porque la iglesia se aprovecha de que son personas muy pobres, con escasos recursos económicos y con cualquier cifra de dinero los engañan. Entonces por eso se retracta. Entonces, no estoy diciendo que sean todos los casos. También en este libro hablamos de que de los 569, repito, son 573, pero en Casa Macondo hemos publicado y seguiremos actualizando esta cifra. De estos casos, 569 que aquí, ha habido 60 condenas penales. 60 por condenas. Cuenta de los jueces de la República. Que aquí la discusión que hemos planteado Miguel y yo es la misma siempre. Estas denuncias tienen que llegar a donde tienen que llegar, a donde deben llegar, y es al escritorio de un fiscal y luego a un juez de la República. Sí, claro. Que el juez decida. De estos 269 ha habido también 16 absoluciones. ¿Por qué? Por 1000 razones. Por duda razonable, y cuando hay una duda razonable, pues el juez prefiere absolver. ¿Ya? Por 1000 factores, pero ahí también en el libro contamos, este sacerdote fue absuelto por un juez de la República. Es decir, contamos y esos detalles no los omitimos, también los contamos. Y de estos 569 sacerdotes en el libro, 155 ejercen actualmente el sacerdocio. 155 ejercen actualmente el sacerdocio. Y con eso te redondeo un poco, apreciado Juan Jesús, para contarte que mañana vamos a publicar una investigación de un sacerdote de Villavicencio. Casa Macondo es una página web, que es un medio de comunicación. Sí, somos 13 socios en Casa Macondo, www.casamacondo.co, y allí vamos a publicar mañana una investigación del sacerdote Wilson Alirio Sandoval Niño, un sacerdote de la Arquidiócesis de Villavicencio, 5 veces denunciado, 2006, 2009, 2014, 2015. ¿Y sigue ejerciendo? En 2020 fue denunciado nuevamente junto a 37 sacerdotes más. Esos 38 sacerdotes fueron denunciados por abusar sexualmente e inducir a la prostitución al mismo menor de edad. Ese es el escándalo más grande que ha habido en la Iglesia Católica colombiana, que le costó la salida al entonces arzobispo de Villavicencio, Óscar Urbina Ortega, quien encubrió a más de 40 sacerdotes allí. También fue denunciado por presuntamente haber abusado de un menor de edad en plena confesión. Le costó la salida a este arzobispo y la suspensión a todos estos curas, y de eso se trata mi segundo libro, Este es el Cordero de Dios, de cómo estos 38 sacerdotes se rotaron a este niño desde sus 14 años hasta su edad adulta, aprovechándose de su pobreza, del hambre, de que no tenía ropa. No le mostraron otro camino, solo el camino de la prostitución. Ese caso en este momento está en la fiscalía. Ellos le pagaban, o sea, lo prostituían ese niño. No, claro, es que la historia comienza con un sacerdote que ve al niño sin zapatos cargando mercados en una plaza de mercados o mercancía. Le dice, ven aquí, ven y visítame, ¿ya? Por favor, te quiero ayudar. Y el niño, un niño inocente sin papá, sin mamá, huérfano, que vivía prácticamente en la calle, vivía con su abuela y con sus tíos, quienes no cuidaban bien de él, pues el niño va y allí le regalan su primer par de zapatos en la vida, su primera muda de ropa. El cura se gana la confianza del niño hasta que lo abusa sexualmente. Cuando se aburre de él porque llegan otros niños, entonces le dice, o le decía a Pedro, así obviamente no se llama Pedro, es para proteger su identidad. Ve y llévale este cassette o este CD a este otro padre, a este otro sacerdote. Ese era como el santo y seña. El niño llegaba donde este otro cura con el CD, y este nuevamente, a cambio de un almuerzo, de una comida, de unos zapatos, de una ropa, de un mercado, lo abusaba sexualmente, y así, uno a uno, se lo rotaron 38 sacerdotes de la Arquidiócesis de Villavicencio. Uno de ellos, entonces, antes de 2020, que fue esta denuncia, ya había sido denunciado 4 veces
2006, 2009, 2014, 2015. En 2020 queda involucrado con estos otros 38 sacerdotes. Ese año, 2020, estos sacerdotes fueron suspendidos del sacerdocio. No, menos mal. Cambió arzobispo, llegó un nuevo arzobispo el año pasado que se llama Misael Vaca, y este Misael Vaca los ha metió. absuelto a la mayoría de estos sacerdotes. Uno de esos, Wilson Alirio Sandoval Niño, quien fue absuelto en septiembre del año pasado y en diciembre abusó sexualmente de otro menor de edad. Esa es la historia que les vamos a contar mañana en Casa Macondo. Entonces aquí vemos cómo este sistema de protección de los archivos secretos, este sistema de protección, de secretismo, en medieval, que blinda a estos sacerdotes de la Iglesia Católica, que blinda a la Iglesia Católica, permite que no estemos hablando de estas historias en pasado, sino que las sigamos hablando en presente. ¿Cómo es posible que a pesar del prontuario de ese sacerdote, el arzobispo de Villavicencio, quien hace 2 meses absolvió a otro cura que había sido denunciado 4 veces por abuso sexual de menores, lo absolvió uno de esos niños, el sobrino de ese cura? Y no le importó José Ernei Bernal, quien trabajaba en las fuerzas militares, es sacerdote castrense, pero que trabaja en la arquidiócesis de Villavicencio. No le importó, lo absolvió. Y así, uno a uno los está absolviendo. Y aquí también la pregunta es, ¿y la fiscalía qué? ¿La fiscalía dónde está? Eso te iba a decir. O sea, cuando ya están los casos y están comprobados y tal, ¿dónde está la fiscalía colombiana? ¿Dónde están los jueces? Pues este caso, que fue denunciado incluso aquí en Caracol Radio, el de los 38 curas de Villavicencio, en 2 partes, en el año 2020, 3 de abril de 2020 y 14 de abril de 2020. Este caso llegó a la Fiscalía General y desde entonces está ahí en la Fiscalía. Y la verdad no sabemos qué va a pasar. Yo lo que creo es que la Fiscalía va a precluir, va a archivar este caso. ¿Por qué? Las prisiones, primero que todo, son muchas. Segundo, entonces, aquí los curas han defendido diciendo no. Yo a o la mayoría de curas han defendido diciendo, yo a este muchacho lo conocí siendo adulto. Ya, yo no lo conocí de niño, aquí no hay un abuso sexual de menores. Un momentico, la investigación de la Fiscalía por eso es también por inducción a la prostitución. Y aquí hay que ver la génesis de esta denuncia. Es un niño de 14 años sin papá, sin mamá, que vive prácticamente en la calle, a quien el primer cura prostituye, abusa sexualmente de él y se lo pasa a otro y a otro y a otro. Y este niño llegaba a estos curas porque otro cura lo había recomendado, lo había referenciado. Entonces es una red de prostitución, es una red de abuso sexual, es una red de pederastia. Entonces muchos curas han apelado a eso. No, esto fue algo que yo hice con un mayor de edad, aquí la Fiscalía no me puede hacer nada. De estos curas, no recuerdo bien la cifra, hay unos 8 han muerto, la mayoría de ellos asesinados, ¿ya? Otros murieron por COVID, otros, porque aquí hay también 2 franciscanos. ¿Y algunos asesinados por qué? ¿Porque la gente sabe esto y alguno los mató por eso o por otra razón? Esos expedientes también se quedan ahí en la Fiscalía y son súper ocultos y nadie sabe por qué verdaderamente los asesinan, pero generalmente dicen que se trató de un robo. Siempre dicen que se trató pues de robar la iglesia. De robar la iglesia, de robarle al cura. Entonces, yo no sé, pues aquí la Fiscalía tenía todos los elementos. Aquí sí, claro. El testimonio de la víctima fue absolutamente verosímil. Y déjeme, con esos redondeos, lo de este es el Cordero de Dios, porque la historia es fantástica, porque es el escándalo más grande que ha habido aquí en la historia de Colombia, de la Iglesia Católica Colombiana. 19 sacerdotes suspendidos el mismo día y luego la investigación se amplía y no son 19 sino 38. ¿Cómo se llega a esta investigación? Porque el Papa Francisco, quien pues es maravilloso con sus campañas de mercadeo y con sus frases bonitas para decir que ahora sí vamos a acabar con esto, a mí me parece que el Papa ha sido muy tolerante con este tema y con todos los obispos colombianos. Sí. El arzobispo de Medellín está siendo denunciado desde 2018 y sigue en la arquidiócesis de Medellín. No ha pasado absolutamente nada. Si el Papa quisiera erradicar la pederastia en Colombia, en el mundo, a menos aquí en Colombia, tendría que sacar a más de la mitad de los obispos colombianos. Pero no, al cardenal colombiano, a Luis José Rueda Aparicio, lo premió. ¿Y estaba implicado en esto? Pues nosotros, Miguel y yo, descubrimos en este libro que encubrió al menos a 9 sacerdotes denunciados por pederastia. Y es ahora el cardenal, arzobispo de Bogotá y presidente de la conferencia episcopal. Y uno de los que más ha obstaculizado nuestro trabajo periodístico. Entonces, en 2016-2017 el Papa, desde el Vaticano, dice, esto es muy grave, lo de la pederastia. Entonces, cada diócesis va a tener que crear unas comisiones para investigar y para prevenir estos delitos. Y les dio una orden a los obispos de cómo deberían conformar esas comisiones.
El hecho es que obviamente eran comisiones de papel que no iban a servir para nada y que los obispos ponían ahí a súbditos suyos que no lo iban a contradecir ni iban a investigar esto. Y en Villavicencio el arzobispo estaba armando también su comisión y en esa comisión, según el Papa, pues tenía que haber pues abogados, psicólogos, sociólogos, ya, de todas las profesiones. Faltaban los abogados en la comisión de Villavicencio. Y el arzobispo pues le dice a su mano derecha, por favor consíguete 2 viejitas jubiladas, que no vayan a poner problema ahí, 2 abogadas jubiladas, viejitas de esas de Rosario. Que vengan acá y las invitamos a café y echan el rato. Invitamos a café ya. Y estas invitan a 2 señoras, y estas señoras comienzan a ir a estas reuniones mensuales. Y el arzobispo de Villavicencio, Óscar Urbina, que en ese momento era el presidente de la conferencia episcopal, estamos hablando del año 2020, ajá, en una ocasión estaba en esa reunión y las señoras le preguntan, venga, pero es que el Papa dice que nosotros tenemos que investigar estos casos. Aquí no hay casos de esos. No, aquí no hay ni un solo caso de esos. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? Esto es más que todo para prevenir, mi doña. Esto es para prevenir. Tranquila usted. Ya. Y esas reuniones eran mensuales, entonces ellas dicen, no, pues ahí nos explicaban cosas y tal, pero nunca nos presentaron un caso. Hasta que Pedro, que es el protagonista de ese libro, el que fue abusado por los 38 sacerdotes e inducido a la prostitución, se apareció un día e hizo un escándalo, porque ya había ido en 2 oportunidades y no lo querían atender. Fue tanto el escándalo que el arzobispo de Villavicencio subió pálido a esa reunión donde ese día, por pura coincidencia, estaban reunida la comisión, entre ellas estas 2 viejitas. Y entonces entra pálido a esa reunión y le dice a su mano derecha, quien estaba ahí, padre, salga ya, que ahí llegó ese hombre que dice haber sido abusado por más de 20 curas. Esto es muy grave y ahí está todo furioso y entonces hay que atenderlo. Y entonces estas viejitas, porque no son viejitas, son 2 mujeres pues, jubiladas, pero con toda la energía del mundo y una de ellas se para y le dice, ¿cuál víctima? Y nosotros, ¿por qué no sabemos de esa víctima si el Papa dice aquí que nosotros tenemos que conocer? Eso. Pues una de estas señoras se ha salido de la reunión y dice, yo lo quiero escuchar. Se encierra con él unas horas, sale de esa reunión y le dice al arzobispo, monseñor, esto es muy grave. Usted tiene que suspender de inmediato a todos estos sacerdotes. Wow. Y el arzobispo le dice, ¿usted está loca? ¿Yo cómo voy a suspender a todos estos sacerdotes? No puedo hacerlo. Pues lo tiene que hacer porque el Papa dice aquí en esta orden que da, que en esta comisión nosotros tenemos que decir y el testimonio de este hombre es verosímil, él no está mintiendo. Wow. Entonces el arzobispo dice, pues no los voy a suspender. Sí, los tiene que suspender y además tiene que denunciarlos en la fiscalía. Si usted no los denuncia, monseñor, los denuncio yo. Y con la otra señora. O sea, las viejitas le dieron rana. Se le pararon en la raya al arzobispo de Villavicencio, es una historia muy hermosa. Y entonces el arzobispo dice, pues no, déjeme pensar unos días. Listo, le dejo pensar unos días, monseñor, pero tiene que suspender a estos curas y tiene que llevarlo a la fiscalía. Pues no lo hizo, monseñor. Entonces el 16 de marzo, estas señoras se fueron para la fiscalía con la víctima. Y denunciaron. Y una de ellas tenía línea directa con la directora de Fiscalía de Villavicencio. Y entonces, enseguida le cuento por qué tenía línea directa con ella. Se fueron para allá con la víctima y la víctima denunció a todos estos sacerdotes. Wow. Y entonces, al denunciarlos ese mismo día, el 16 de marzo de 2020, el arzobispo de Villavicencio los suspende, porque claro, ya se le salió de las manos el tema. Pero fueron 2 mujeres quienes la pusieron contra la espada y la pared, o si no el tema todavía estaría oculto en Villavicencio. Resulta que una de estas 2 señoras fue la fiscal, una de las fiscales del caso Garavito, el mayor abusador sexual de niños, niñas y adolescentes, asesino de niños en Colombia, que hace muy poco murió. Esta fue una de los fiscales que logró su captura y fue una de las fiscales que logró llevarlo a juicio. Pero ese pequeño detallito no se lo contaron al arzobispo. Entonces, claro, obviamente, y entonces la señora, como buena fiscal, dijo, no le paso esta. Como buena fiscal. Y católica. Y mamá. Y católica. Y mamá. Y mujer. Hay muchos elementos aquí porque la mujer ha sido invisibilizada en la Iglesia Católica. Las religiosas pues tienen una labor muy bonita y loable, pero yo todavía no me explico por qué las mujeres no pueden ser sacerdotisas. Sí, claro. Pero aquí esta es una institución patriarcal donde la mujer es un cero a la izquierda. Entonces esta historia demuestra que cuando a la mujer se le da el mismo poder que a los hombres, en este caso el poder de investigar la pederastia en la Iglesia Católica, son más miren lo que pueden lograr. Sí, hombre, son más honradas que los hombres. Y no solo Olga Cristancho Vergara, que se llama esta mujer, yo le quiero hacer un homenaje a ella, sino también otra mujer que se llama María del Socorro Martínez Almanza. Una procuradora, una mujer, madre de familia, católica, devota, quien al igual que Olga se enfrentaron al arzobispo de Villavicencio. Y entonces el arzobispo en ese momento, porque las órdenes del Papa era que esa comisión investigaba les dijo a ellas 2, ustedes van a hacer entonces esta investigación. Hasta que llegaron los hombres de la conferencia episcopal
a Villavicencio y le dijeron, no señor, saque a esas 2 viejas locas de aquí. Prácticamente las trataron así, estas mujeres se ofendieron, le mandaron una carta al Papa, le mandaron una carta al nuncio, ¿ya? ¿Y? Recibieron excusas públicas, pero aún así las echaron de la comisión. ¿Por qué las echaron de la comisión? Ni el Vaticano ni dijo nada, ni el nuncio, nada. No, simplemente excusas tanto de la nunciatura como de, ya, excúsenos, tranquilas, ustedes son muy importantes, pero no las queremos ver aquí. Y las sacaron de ahí, porque donde hubieran dejado a estas 2 mujeres aquí, hubieran desmantelado a casi todos los curas de Villavicencio. Porque esta investigación demostró que 70 de 143 sacerdotes de Villavicencio habían sido denunciados en ese 70 momento. de 140. En este libro registramos 50 y todavía 20 nombres a los que no hemos llegado, pero vamos a llegar a ellos. Ojalá la Corte Constitucional nos esté escuchando y nos dé acceso a ese 87% restante del archivo secreto al que necesitamos llegar. Entonces, si hubieran dejado a esas mujeres ahí, hubieran desmantelado el clero de Villavicencio. Pero yo digo, es más, ¿por qué no las contrataron para que hubieran hecho la misma tarea en todo el país? Sí, claro. Aquí no son 2 señoras, a mí me han tratado de que yo odio a la iglesia, que soy enemigo de la iglesia. No, aquí hay 2 señoras creyentes, de misa diaria, de rosario diario, que van y echan la limosna y que quieren también lugares seguros para sus hijos. ¿Ya? Entonces eran 2 católicas que estaban haciendo eso y las trataron de la peor manera, las sacaron, las humillaron, las ultrajaron, pero gracias a estas 2 mujeres, a María del Socorro Martínez Almanza y a Olga Cristancho Vergara, es que debemos esa historia de Villavicencio. Gracias a esas mujeres, Pedro fue escuchado después de que fue ignorado muchas veces por la arquidiócesis ¿Y de este niño, la iglesia lo reparó o nunca? No, lo reparó, lo van a matar. Él casi que hablamos semanalmente y él tiene miedo, él dice, me van a matar en cualquier momento. Él nunca lo han reparado, ¿ya? Él vive allí con miedo porque ahora que están absolviendo a estos curas, en cualquier momento le pueden hacer algo. Incluso en el libro se habla de las relaciones de algunos curas con bandas criminales y con hasta grupos paramilitares, ¿ya? Y a él lo han amenazado, a él lo han ultrajado, lo han insultado, han ido en motos hasta su casa. Él dice, en cualquier momento a mí me pasa algo, en cualquier momento a mí me asesinan. A él lo han revictimizado, lo han tratado mal, pero no han podido desvirtuar su testimonio, que es lo más importante. Entonces, cuando Olga y Socorro le dicen al arzobispo, este hombre no está mintiendo, es que Olga y Socorro durante toda su vida se dedicaron a eso, a escuchar testimonios, a saber cuándo alguien está mintiendo, no está mintiendo. Una fiscal y una procuradora de lo más juicioso que puede existir en este planeta Tierra, que no iban a permitir que una denuncia como estas pues simplemente fuera ignorada por el arzobispo de Villavicencio. Entonces es un homenaje a ellas 2 y a muchas mujeres que yo sé que en la Iglesia Católica pues quieren lo mejor y quieren que estas verdades salgan a la luz. Y un homenaje también para ti por hacer un libro como El Archivo Secreto. La gente que vivís fuera de Colombia, juraría que lo tenéis en Amazon. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio. Vuestras preguntas y comentarios con el numeral Enigma Caracol. Yo no sé vosotros, yo todavía estoy en shock con esta historia que nos acaba de contar Juan Pablo Barrientos y esos 38 sacerdotes abusando de un mismo niño en Villavicencio, en el Meta. O sea, me parece una de las cosas más bestias que he escuchado en mi vida, y que ninguno de esos seres humanos esté en la cárcel me parece una cosa tremendamente indignante. Repito, vuestras opiniones y comentarios en el numeral Enigma Caracol, y bueno, los que escucháis esto en YouTube pues pondréis un montón de comentarios aquí abajo. En fin, yo creo que lo suyo es que escuchemos también a Miguel Ángel Estupiñán, que es el coautor de El Archivo Secreto, y que nos comente también alguna de sus impresiones. Richie, ¿me pones el audio 2, el corte 2, por favor? Es que yo creo que eso que has dicho es la clave. Está genial que la Iglesia, entre comillas, pueda tener su propia justicia o su propio modus operandi, pero cuando se cometen delitos en función de una serie de leyes que hay en un país, no la Iglesia. Cualquier institución, sea que sea, tiene que ser responsable ante la ley. Entonces, juzgar a la Iglesia Católica es muy difícil. Es una entidad tan tremendamente enorme que es complicado. Lo digo yo, que me imagino que igual que prácticamente todos los oyentes, me crié en un ambiente tremendamente católico. Pero lo que sí es cierto, hace unos meses, creo que fue, el Papa Francisco dijo que la Iglesia no tenía que tener ningún miedo
para ser juzgada a lo largo de la historia. Y sí, el problema es que ahí el Papa Francisco, con todos mis respetos, creo que se equivoca. La Iglesia Católica sí tiene que temerle mucho a la historia y a juicios que se puedan hacer en la historia, porque además la historia, que es lo que pasó ayer, esto que es historia y es presente de Colombia, que quede en esos huecos, me parece una auténtica barbaridad. Alejandro Bernal quería preguntarle alguna cosa. Sí, Juanje, pues a lo largo de la entrevista, yo creo que Miguel nos ha descrito de una forma excepcional muy bien cómo este tipo de grupos amparados dentro de la curia han intentado encubrir varios casos. Imagínense, más de 570, me parece una auténtica locura. ¿Cómo se enfrentaron Juan Pablo y tú, Miguel, digamos, a este encubrimiento, teniendo en cuenta que Colombia es un país profundamente católico? ¿Cómo uno, desde el punto de vista de un periodista, se puede enfrentar a esto, Miguel? Bueno, aclaro, Juan Pablo es el motivo de una sentencia de la Corte Constitucional que luego da pie a una segunda sentencia de la Corte Constitucional en defensa del derecho al acceso a la información. Sin Juan Pablo Barrientos no habría ese tipo de avances para el periodismo de investigación en Colombia, y detrás de estas demandas ante la Corte Constitucional de Juan Pablo Barrientos hay la convicción de que la sociedad colombiana, incluidos los parroquianos, los padres de familia de los colegios religiosos, tienen derecho a saber si los sacerdotes al frente de estas instituciones son personas idóneas o no. Nosotros no generalizamos, nosotros sabemos, porque conocemos a la Iglesia, que en su gran mayoría hay personas muy buenas haciéndole el bien a la gente. Pero lastimosamente la estructura de gobierno piramidal, jerárquica, hace que se escondan estos delitos. Entonces, la Corte Constitucional, salvaguardando la ley de la República, de un Estado laico, ha venido garantizando el derecho al acceso a la información gracias a las acciones de tutela que comenzó Juan Pablo Barrientos contra el arzobispo actual de Medellín, uno de los principales encubridores de sacerdotes violadores en Colombia. Esa lucha la comienza Juan Pablo Barrientos con el método de Spotlight del equipo de investigación del Boston Globe, que en 2001 publicó el caso del arzobispo encubridor de Boston. De modo que 20 años después nosotros estamos replicando ese método en el que Juan Pablo ha sido experto y garante, porque el ejercicio del periodismo se lleva a cabo defendiendo al mismo tiempo la profesión. Cuando nosotros hacemos reportería de investigación, tenemos que acudir a las autoridades para que protejan nuestro derecho a la información, y tenemos la certeza, nos ampara la convicción, queridos colegas, que la gente tiene derecho a saber esto, incluso los más fanáticos, los más conservadores, los más religiosos, los que creen, a pesar de las publicaciones de estas denuncias, que se trata de mentiras, que se trata de una estrategia contra la Iglesia. No, nosotros no estamos atacando por principio a la Iglesia. Nosotros estamos llamando la atención sobre la necesidad de una conversación en Colombia, sobre la necesidad de salvaguardar los derechos de los niños, y ese derecho que está por encima de cualquier otro derecho, el bien superior de la infancia, es el que salvaguarda también lo que la Corte Constitucional en los últimos años ha venido subrayando, y es que el periodista que quiere generar esta conversación que hoy en día estamos teniendo los tres, debe tener acceso a esos archivos para que haya cada vez una mayor sensibilización, porque no solo ocurre en la Iglesia con sus particularidades, claro, ocurre en otras instituciones, como hemos visto, en el ejército, en la policía, en las universidades, en los colegios, en fin, pero nos ampara la convicción de que la gente tiene derecho a esta información. Entonces es algo que no está en debate, no es una pelea con una institución, no estamos en guerra santa, no somos anticristos como nos catalogan, somos periodistas en el ejercicio de esta investigación. Repitiendo, desde aquí le hago un llamado al magistrado Ibáñez, que tiene en su escritorio nuestro macrocaso con cerca de 49 demandas ante la Corte Constitucional, para que salvaguarde nuestro derecho a acceder a esta información y se libere este 87% restante de los datos que no nos han entregado los obispos
y superiores de la Iglesia Católica en Colombia, que salieron a pedir perdón el año pasado diciendo que todo había cambiado, y no es verdad, siguen encubriendo, y las pruebas están en nuestro libro El Archivo Secreto, las pruebas de que el cardenal arzobispo de Bogotá, presidente de la Conferencia Episcopal, y de ahí hasta abajo, reproducen una cultura de gobierno institucional corrupta con respecto a los derechos de los niños. Habrán hecho cosas muy buenas en su vida, defendido a los indígenas, a los afros, habrán sido misioneros, pero lastimosamente cuando llegan a estos altos cargos de poder, son los dueños de la llave que cierra este archivo secreto, que es un objeto dentro del archivo de las curias. Según el derecho canónico, el Código de Derecho Canónico, esa llave solo está en manos y ese obispo se niega hoy en día, el cardenal de Bogotá y todos sus colegas, a entregarle la información a la Fiscalía para que investigue, o a la Defensoría del Pueblo para que genere una reflexión en toda la sociedad sobre lo que ha pasado históricamente. Nosotros le hacemos un llamado al bienestar familiar, a la Defensoría del Pueblo, al Congreso, a todas las instituciones, a la sociedad colombiana, para que ejerzan presión en solidaridad con estas personas que están exigiendo justicia y reparación. La Iglesia teme la justicia porque eso supondría sacar de sus arcas todo el dinero destinado a reparar a estas personas que están afectadas en su psiquis y que tienen derecho a un futuro que la Iglesia les niega. Estamos hablando de dinero, efectivamente. ¿Por qué no quieren responder ante los jueces? Porque los jueces los condenarían como condenaron a la arquidiócesis de Manizales o a la diócesis de Líbano Honda en el Tolima. Ya ha habido unos antecedentes no solo contra sacerdotes, sino también contra obispos y diócesis que se han negado a reparar económicamente a estas personas que son los protagonistas de nuestra investigación y que le están haciendo un grito de auxilio a la sociedad colombiana. Eso lo quiero dejar muy claro. No somos los periodistas los protagonistas, somos quienes hacemos eco de unas denuncias que la Iglesia ha engavetado. Te quería hacer ya la última pregunta para cerrar esta entrevista. Lo primero, y te lo diré también al final, felicitaros a los dos por un trabajo tan valiente y que creo que es necesario porque para mí el periodismo sí es un cuarto poder. O sea, el periodismo sí es capaz de hacer que grandes instituciones con poder cambien conductas y cambien cosas que nos han estado perjudicando durante décadas o durante siglos, y por eso te doy las gracias. Y te quería preguntar, después de todo lo que lleva pasando en los últimos años y que no para de hablarse de esto, y gracias a vuestro trabajo, que fíjate, que tú mismo dices que el 87% de esas denuncias ni siquiera habéis podido acceder a ellas, ¿crees que va a cambiar realmente algo o no? Mientras el catolicismo siga siendo una monarquía, como lo es, una estructura de poder, como lo sigue siendo, mientras crea en Colombia, por ejemplo, el cardenal arzobispo de Bogotá, que está por encima de la Corte Constitucional, mientras la Conferencia Episcopal, esta asociación de obispos, crea que no tiene que rendir cuentas, que puede pasar por encima del accountability, que basta con pedir perdón, pero sin explicar los hechos acerca de los cuales se pide perdón, no va a cambiar nada y seguirán actuando como actúan los grandes poderes del mundo que violan derechos humanos. Pues ojalá, amigo, algún día eso cambie. Miguel Ángel Estupiñán, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por ser parte de Noche de Misterio. Te digo aquí que eres un valiente. Juan Pablo Barrientos, que también está aquí en el estudio, es otro. Y desde aquí os deseo lo mejor, porque si no es por gente valiente, el mundo jamás cambiará. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu tiempo. Un abrazo y un saludo para el querido Juan Pablo. Una pregunta, Juan Pablo Barrientos, tal y como estaba comentando Miguel Ángel Estupiñán, que creo que ha puesto el dedo en la llaga. A ver, los políticos de este país o la Fiscalía no son capaces de implicarse un poco en esto y simplemente decir, a ver, denme la lista de todos los sacerdotes que han tenido una denuncia por abuso sexual y la Fiscalía que se meta en esto. O sea, ¿por qué crees que esto es imposible, Juan Pablo?
La iglesia tiene mucho poder en Colombia, la iglesia influye mucho en las decisiones que se toman desde el Ejecutivo e incluso, por lo que hemos visto en esta investigación periodística, incluso las decisiones judiciales, todo el poder que tiene para que 45 jueces decidan desconocer 2 sentencias de la Corte Constitucional. El presidente de la República se reunió con el Papa Francisco ayer, ya, y el Papa entonces dice pues la prensa que se reunió con él para hablar de la paz y para Petro también decirle al Papa, mire, queremos negociar con el ELN aquí en el Vaticano y ya. Y se nota pues como esa camaradería entre el Papa, entre el presidente Petro, y aquí lo que sabemos es que meterse contra la Iglesia Católica, criticar a la Iglesia Católica, hablar de la Iglesia Católica, eso no da votos. Si usted la hace, pierde votos y pierde las elecciones. Sin embargo, ha habido 2 congresistas que me han llamado mucho la atención. Uno de ellos es Catherine Miranda. Sí. Ella es congresista por la Alianza Verde. Y ella, incluso por su cuenta, con su unidad de trabajo legislativo, le pidió a todos los obispos también esta misma información que estaba solicitando, pero a ella no le entregaron nada. Un aplauso para Catherine. Le entregaron al menos cifras, ya, ella no se fue con tutelas, pero al menos hizo ese esfuerzo. Y gracias también a Catherine y a otros congresistas en Colombia, en 2021 el expresidente Iván Duque firmó una ley que dice que de ahora en adelante los delitos sexuales contra menores no prescriben. La ley de prescripción ya. Pero eso no es retroactivo. Vale, es a partir de 2021. No importa, algo es algo. ¿Sí? Y eso pues, Catherine Miranda, yo no la conozco, aclaro, nunca me he sentado con ella a tomarme un café. Yo tampoco. Jamás, simplemente en esta investigación me di cuenta que ella también había pedido alguna información, se la solicité, ella me la compartió, pudimos comparar algunos datos y ya. Y otro congresista, Daniel Carvalho, este congresista en el Congreso. ¿De qué partido es usted? Daniel Carvalho creo que es, no recuerdo. No te preocupes, no te preocupes. Es de Antioquia, tiene rastas pues y es un tipo muy amable, muy querido, y se opuso en el Congreso de la República a que le dieran una condecoración al arzobispo de Medellín. El Congreso iba a condecorar al arzobispo de Medellín. Y él se opuso. El arzobispo de Medellín es de Ituango, entonces iban a condecorar a los hijos ilustres de Ituango. Uno de estos, pues el mayor o uno de los más grandes encubridores de curas pederastas en Colombia, Ricardo Tobón Restrepo, y este congresista valientemente se opuso y hubo una gran discusión obviamente en la cual otros congresistas salieron a defender al arzobispo y a decir, no, es que tenemos que defender al arzobispo de Medellín, quien ha sido vilipendiado y quien ha sido atacado y quien ha sido perseguido. Hay un grupo de congresistas de un grupo de ultraderecha que se llama Lazos de Amor Mariano, que ya están en el Congreso de la República, y estos defienden al arzobispo de Medellín, defienden también a un cura muy famoso, uno de los curas más famosos, que se llama Carlos Yepes, el telepredicador antioqueño, tiene más de 1 millón de seguidores en sus canales de YouTube. Wow. Quien fue denunciado 3 veces por abuso sexual contra menores de edad. 3 veces. Óigame esto, Juan Jesús, lo absolvió el arzobispo de Medellín, lo absolvió el Tribunal Eclesiástico de Medellín, que son 4 curas nombrados por el arzobispo. No. Y Carlos Yepes ha salido en sus redes porque fue suspendido 3 años. A raíz de esta investigación lo suspenden en 2020. Lo suspendió directamente el Papa Francisco. Y el Papa Francisco le dio la orden a la arquidiócesis de hacer la investigación, suspendido mientras hace la investigación. Y los 4 jueces del Tribunal Eclesiástico lo absuelven en nombre del arzobispo de Medellín, y sale Carlos Yepes a decir, después de una investigación estricta, la Iglesia Católica me ha absuelto, hágame el favor. Entonces la gente salió ese día a insultarme en masa y a exigirme que yo tenía que retractarme, porque mire que la iglesia que abusa sexualmente de los niños, que encubre a los curas pederastas, la iglesia absolvió a Carlos Yepes. Me estaban haciendo ese reclamo como si se tratase de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Eso te iba a decir, que la absuelva un juez, no la iglesia. Que vaya una fiscalía, que hablen los testigos y que diga un juez qué es lo que pasa. Juan Pablo, ya que estamos próximos a terminar, ¿ustedes han pensado en replicar la metodología que se ha estado llevando en Francia para intentar contactar a las víctimas de estos sacerdotes? Esa investigación costó 2,5 millones de euros. No llegamos. Es muy difícil. Mucha gente metió plata, no, Miguel y yo, hombre. No, a duras penas tenemos para el Transmilenio. No nos da. Pero el Estado debería asumir esa tarea. Sí. Desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y no solo para hablar de violencia sexual infantil cometida por parte de
de sacerdotes, para hablar de violencia sexual infantil en general. Este es un país de muchos adultos y de muchos jóvenes y de muchas personas abusadas sexualmente. Y escuchen bien, yo siempre lo he dicho también, el principal abusador sexual está en la casa. Sí, las denuncias principales están contra el tío, Padrastro, el abuelo, el padrastro, el primo. papá, la mamá. Ahí están los principales abusadores, ¿ya? Entonces, el Estado sí debería asumir un estudio general que incluya a la Iglesia Católica, no es que la vaya a excluir como uno de esos grupos, también debería incluir a los profesores, a los maestros, a los Boy Scouts, a todos estos grupos representativos que tienen a niños, niñas y adolescentes. Escuelas de fútbol también. Bajo su cuidado, Sí. escuelas de fútbol. Entonces, esto lo debería asumir el Estado, debería hacerlo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Para eso, pues, se requieren recursos, para eso se requiere también una comisión independiente, para eso se requieren muchos académicos que sepan digerir todos esos datos que puedan salir de una encuesta o de un estudio como estos. Pero yo creo que la solución la tiene la Iglesia Católica en sus manos. Es que a ver, lo que tú has dicho, la cosa más bestia que yo he escuchado esta noche, bueno, aparte de las dos señoras estas que son dos santas, la fiscal y la procuradora, que dijeron, a ver, que fíjate lo que ha pasado, que le han abusado a este niño 38 veces, que las echaron odio y tal. Y ahora con esto que comentas de Medellín, de este telepredicador que tiene 1 millón de seguidores, que lo juzgó la Iglesia, es que la Iglesia lo que hará es decirle a los ángeles y a Jesucristo que me juzguen y me lleven al infierno o al cielo. Pero aquí en la tierra la justicia la hacen los jueces, cuando hay delitos. Exacto. Esto es lo más grave de todo lo que me cuentan. Que salen, no, lo ha juzgado la Iglesia y ya, pues, a ver, o sea, Sí. man. Y Carlos Yepes es muy hábil, además es muy buen orador. Ya lo que él no le ha contado a las audiencias es que Carlos Yepes me ha denunciado 3 veces penalmente, ha interpuesto acciones de tutela. En todas esas tutelas los jueces han fallado a mi favor. No me han hecho rectificar, pero aún así él le dice, si ven, queridos seguidores, que esto era una persecución de un periodista, es que fíjese que ese primer hombre que me denunció se retractó. La Y es cantidad mentira, de es personas falso. que se retractan en los libros porque los presionan, porque son pobres, porque llegan solos y se enfrentan ante un fiscal sin abogado, que esto fue lo que pasó con esta primera víctima, y esa fiscal lo presiona y le dice a la víctima, recuerde que es que usted puede ir a la cárcel Por meter. ya, y esta persona sola sin abogado, pues me retracto y ya. Eso sí, Carlos Yepes tampoco habla de las otras 2 denuncias. Entonces es una vergüenza que este señor haya sido protegido, encubierto y ahora absuelto por el arzobispo de Medellín. Y es una vergüenza que salga y diga que esto es una persecución y que mire que ya me absolvió la Iglesia Católica. Pero como uno encuentra a los personajes y ya con eso creo que vamos cerrando, uno también Sí. encuentra cosas buenas. Fíjese que esta semana me escribió un sacerdote y yo no lo conozco, no sé quién es, pero me mandó un correo muy bonito. Donde dice, estoy leyendo su libro, comencé a leerlo, estoy leyendo el prólogo de Ana Bejarano y ya me enganché y me quiero enganchar y quiero entender esta realidad y me encantaría tomarme una cerveza con usted para hablar con usted y para charlar y conocer otras cosas. Espero que no le moleste que yo, un sacerdote, le esté escribiendo. Yo le respondí, padre, no, ¿cómo se le ocurre? Yo la verdad no tengo odios contra nadie. Yo cuando llamo a uno de estos sacerdotes para preguntarle su versión, yo no llego insultándolo ni tratándolo mal, sino que le pregunto con respeto, oiga, necesito hablar con usted, hay una denuncia contra usted, venga, hablemos. Pero ese correo de ese cura me demuestra que hay muchos sacerdotes dentro de la Iglesia Católica que quieren que las cosas cambien. Yo siempre he dicho, pues hay mucho abusador, pero hay también muchos sacerdotes que se quedan callados y se convierten en cómplices al no Sí, al final, denunciar. sí. Sí, claro. Yo trabajo en un equipo pequeño, Casa Macondo, ¿sí? Y allí entendemos perfectamente eso, que frente a estas denuncias que nos llegan por violencia sexual infantil no podemos utilizar eufemismos, tenemos que denunciar, actuar para que no siga pasando. Exacto, y para que no pase y para que otros curas que no lo son, que no han sido denunciados, pues no se conviertan en cómplices. Entonces, ese correo de este sacerdote me sacó una sonrisa. Yo le voy a aceptar la cerveza cuando se lea el libro y cuando él me escriba, porque me parece muy valioso. Y como él, yo sé que hay muchos curas que están leyendo, que están escuchando esa entrevista. Yo los invito a que me escriban, a que hablemos, a que me cuenten más cosas, porque ustedes pues tienen también en sus manos esa solución. No solo es el Papa, no solo son los obispos, yo creo que son los curas de base y son los laicos, como estas 2 mujeres, Olga y María del Socorro, quienes tienen la solución en sus manos. Esta no es una persecución en la iglesia, esta es una investigación para hacer espacios seguros para niños, niñas y adolescentes. Juan Jesús y amigo Alejandro.
Juan Pablo Barrientos, eres un valiente. Muchísimas gracias por estar aquí en Noche de Misterio y espero que tu libro, que el Archivo Secreto, se venda muchísimo y ojalá sea capaz de cambiar algunas cosas. Alejandro Bernal, tu conclusión y tu cierre. Juan G., felicitar públicamente a Juan Pablo Barrientos, a Miguel Ángel Estupiñán por este ejercicio de periodismo con muchos huevos, con mucha actitud, con mucha persistencia. De verdad, mis respetos por lo que ustedes están haciendo, porque le están dando voz a gente que durante muchas décadas ha estado callada y no ha tenido la posibilidad de denunciar este tipo de cosas. Me quedo con algo que dice Miguel Ángel en el libro: para los sobrevivientes que aún esperan el momento de denunciar. Por favor, acérquense a nuestros amigos periodistas, denuncien. Sabemos que la iglesia tiene mucho poder, pero esto tiene que salir a la luz, y me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con doble S. Y yo solo quiero comentar que, como decía al principio en la introducción, siempre he pensado que el periodismo debe de ser un cuarto poder, un poder para hacer una sociedad más justa. El problema es que el periodismo hace muchos años que perdió el norte, ¿no? Muchas veces porque trabajamos para grandes medios que están ligados a grandes corporaciones y no se puede hablar. Yo, gracias a Dios, tengo libertad aquí en Caracol y nadie me fastidia, y también el canal de YouTube y demás. Así que, señores, delitos como estos, donde se destroza la vida de las personas desde que son niños, no pueden ni deben pasar impunes. Ojalá haya más políticos valientes como esta señora, como Catherine Miranda, que den un paso al frente y digan: se acabó. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio.